Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Hay 5 países en el mundo que mantienen el sistema comunista. China, Corea del Norte, Laos y Vietnam, y en el hemisferio occidental, Cuba. El destino de estos países varía mucho. Si vamos a Cuba, que sigue siendo un país extraño, no solo por ser el único país comunista en el hemisferio occidental, sino también por el particular camino que llevaron dentro del socialismo. Tenemos noticia de Cuba. Cuba está atravesando una crisis muy profunda que algunos ya están comparando a la crisis que vivió en los 90 cuando cayó la Unión Soviética. En ese momento la economía cubana quedó devastada al punto tal que se volvió a la tracción a sangre en muchos lugares. No había electricidad, no había alimento, fue un desastre realmente. Hubo distintos planes en ese momento para salir adelante por parte del gobierno cubano. Incluso existió la llamada opción cero para sobrevivir en caso de no poder tener relaciones económicas con ningún país del mundo. Bueno, finalmente hubo distintas políticas para salir adelante. Durante esa crisis el PBI cubano cayó un 35%. Hoy en día, en la crisis actual, se calcula que el PBI cayó un 11% nada más. Y la situación no es igual, hubo grandes cambios en estas décadas. Tenemos que para salir de la crisis del 90, uno de los factores importantes que permitió al régimen cubano sobrevivir fueron el tema de las remesas. Como desde Estados Unidos las familias cubanas, algunas familias cubanas, enviaban dinero a Cuba, entonces entraban divisas. También tenemos el tema de la inversión extranjera, se permitió en algunos sectores económicos, el turismo, también se abrió muchísimo al turismo occidental, o al turismo europeo norteamericano, y otras zonas también. Entonces, esas medidas ya no se pueden tomar. Esos ya fueron tomados y no funcionaron realmente para que Cuba sea un país próspero. Hace poco hubo un reordenamiento monetario que fue el intento de unificar el tipo de cambio en Cuba. Esto realmente no funcionó. Entonces tenemos que en Cuba hay dos clases sociales. Quienes acceden a ingresos en dólares o en otra moneda extranjera y quienes no. Quienes sí tienen este acceso por tener empresas o por participar de la industria del turismo, por ejemplo, tener familia en el exterior, pueden más o menos sobrevivir bien, mientras que los que no, muchos de estos trabajadores estatales o jubilados, están sufriendo de lleno el impacto de la crisis. Y esto teniendo en cuenta que Cuba se está envejeciendo aceleradamente, tiene una tasa de fertilidad muy baja y la porción de su población, que son adultos mayores, está siendo cada vez más grande. Entonces acá podríamos decir que por qué Cuba no adopta el sistema chino, el modelo chino mejor dicho, y que Vietnam lo hizo y que le fue bien. Vietnam tiene un partido comunista que mantiene el poder al mismo tiempo que se abrió a las inversiones extranjeras y también permite la empresa privada. Todas estas cuestiones muy similar a lo que pasó en China. De hecho, yo creo que es mejor porque hace poco Estados Unidos elevó la relación que tiene con Vietnam y es reconocido Vietnam como un amplio socio estratégico de este país. Así que sigue este mismo camino de China, que se desarrolla económicamente gracias a los capitales estadounidenses en gran parte y gracias a la tutela de Estados Unidos en la cuestión económica. Vietnam tiene 18 acuerdos de libre comercio que existen actualmente o que están planeados para aprobarse. También, obviamente, está la cuestión geoestratégica de que Estados Unidos considera a Vietnam un aliado estratégico en contra de China, ya que la relación entre China y Estados Unidos está siendo cada vez más tensa. Ahora, tenemos que Vietnam tiene este sistema político comunista, es decir, la dictadura del Partido Comunista, que se presenta como el representante de la clase trabajadora. Mucha gente dice que no. Yo creo particularmente que no es el representante de la clase trabajadora, es el representante del Partido Comunista. Y este sistema queda en muy pocos lugares del mundo, ya lo dije, 5 países. Y en ese sentido no es muy distinto de Cuba. Y acá hay que decirlo, Cuba es muy difícil que pueda adoptar el sistema, el modelo chino, porque los países asiáticos comunistas
tienen condiciones totalmente diferentes a las que tiene Cuba, por ejemplo. China tenía para ofrecer recursos naturales, mano de obra extremadamente barata, un mercado inmenso, mientras que Cuba no tiene ni recursos naturales, ni mucha mano de obra, ni un mercado grande. También tenemos que Cuba está a las puertas de Estados Unidos, así que aún bajo un régimen capitalista, pero hostil, es obvio que Estados Unidos no va a querer eso. Aún cuando sea capitalista, aún cuando vaya hacia el capitalismo, Estados Unidos no tiene por qué apoyar a un país hostil que está muy cerca de ellos. Así que lo veo muy poco probable. De hecho, la situación de Cuba es malísima en ese sentido. No hay que esperar que el gobierno estadounidense vaya a apoyar a un cambio de régimen. Y si hay un cambio de régimen, no es tampoco muy probable que sea mejor que el régimen actual. Ni tampoco es esperable o probable que sea mejor para la gente de Cuba. En todo caso, es más similar a la situación de los países del este europeo, muchos de los cuales tuvieron crisis terribles luego de la caída de la Unión Soviética y que pudieron realmente salir adelante décadas después. Y esto gracias a la migración de muchos de sus trabajadores a Europa Occidental y estas cuestiones. Yo no creo que la situación en Cuba sea tampoco tan similar a los países europeos. De hecho, creo que la situación de Cuba depende en gran parte de los cubanos mismos. En ese sentido, el gobierno de Cuba tiene razón. Tienen que los cubanos encontrar una manera de hacer las cosas bien, porque de otra forma no creo que les espere nada bueno, sea cual sea el futuro político de la isla. Entonces tenemos el caso de Vietnam, que es distinto, porque estratégicamente le conviene a Estados Unidos que sea su aliado, pero esta manera de pensar comunista no difiere mucho del régimen cubano. Hace poco se filtró una directiva, la directiva 24, un documento que mostraba cuál era la visión del Partido Comunista con respecto a los cambios que hay en Vietnam. Y lo que nos muestra es que el Partido Comunista, la dirigencia del Partido Comunista, realmente está muy insegura con respecto a los cambios que está viviendo ese país. Hace advertencias este documento sobre la amenaza contra la seguridad nacional de, cito, fuerzas hostiles y reaccionarias que se estarían infiltrando en Vietnam a través de los vínculos internacionales. Es decir, por un lado, Vietnam quiere estos vínculos porque quiere ser un país desarrollado. El objetivo es que en 2045 Vietnam sea un país de altos ingresos. Entonces, para que esto sea posible, necesita tener relaciones con otros países, con los países más ricos además. Pero al mismo tiempo, el Partido Comunista, que quiere esto, está receloso. Tiene miedo de que por ese lado se venga una infiltración de sea las potencias extranjeras u otros agentes internacionales que termine en su propia destrucción. Entonces, en el documento se dice que a pesar de los aparentes éxitos económicos de Vietnam, cito nuevamente, la seguridad económica, finanzas, moneda, inversión extranjera, energía, empleo no son firmes y que existe riesgo latente de la dependencia, manipulación e incautación extranjera de ciertas áreas sensibles. Entonces vemos realmente que es una postura interna que no se corresponde con la postura pública del gobierno de Vietnam, que es mucho más amistoso con respecto a estas cuestiones de las relaciones internacionales, las inversiones y otros agentes civiles que están involucrados en estos procesos. En el documento también se prevé vigilar las redes sociales para contrarrestar lo que ellos llaman propaganda falsa. También se prevé no permitir la formación de organizaciones políticas independientes y tampoco de sindicatos independientes. Es interesante señalar que el acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Unión Europea, que se firmó en 2020, viene con cláusulas de derechos humanos y laborales. Algo, porque siempre se critica a la Unión Europea como ser una burocracia horrible, cosa que en parte es verdad, pero la Unión Europea tiene estándares en lo que tiene que ver con el trabajo, que la verdad que son muy buenos. Dentro de la Directiva 24 se señala que en realidad no hay que cumplir con estas cláusulas y que no se va a permitir que los trabajadores tengan derecho a organizarse como ellos quieren. La Directiva 24 apunta a que se refuerce el rol del Partido Comunista en la sociedad, no permitir que haya
organismos independientes del Partido Comunista, sea sociedades civiles, ONG o sindicatos. Entonces se instruye a que el Partido Comunista sea quien domine las organizaciones civiles y sociales, los sindicatos y cualquier otra organización que pueda aparecer. Entonces vemos que en realidad está esta tensión constante en estos 5 países, por lo menos los que se están abriendo al capitalismo, entre este deseo de desarrollarse que sí o sí está relacionado a incorporarse al mercado mundial y a tener relaciones con los países más desarrollados que por ahora siguen siendo democráticos, como Estados Unidos, los países de Europa y otros. Pero por otro lado, no quieren soltar el poder y creen que es muy posible de que cuanto más se desarrolle y estas relaciones sean más robustas, sea más fácil que la sociedad se organice en contra de ellos. Entonces tenemos este inconsciente comunista, esta inconsciente manera de pensar, en el cual apenas uno se abre un poco, llegan un montón de agentes extranjeros, infiltrados y demás, que van a desestabilizar la sociedad y llevarlo a, bueno, a que salga el Partido Comunista del poder o a que se entregue el país a los extranjeros. Esto no es totalmente infundado, hay algo de verdad. Las relaciones entre los países del primer mundo y del tercer mundo no son igualitarias, no son recíprocas. Y bueno, muchas veces, como por ejemplo, tenemos el caso que estuvo muy en boga el año pasado, de la relación entre Francia y sus ex colonias, que era realmente depredatoria. Entonces hay razones para creer que si uno tiene relaciones muy profundas con los países del primer mundo, esto puede llevar a situaciones muy malas, al neocolonialismo. Esto es verdad. Pero bueno, entonces tenemos que los partidos comunistas intentan navegar esta situación. Por un lado, tenemos el ejemplo de Cuba, un gobierno paranoico, que tiene las razones para ser paranoico, pero que no puede encontrar una solución a su economía, simplemente no encuentra una solución. Abrirse parcialmente no funcionó. Mantener el control centralizado de la economía no funciona. Pero el gobierno tampoco quiere que haya un capitalismo autóctono. También pone trabas a eso. Entonces es muy difícil saber si realmente va a poder sobrevivir. Yo creo que no, a la larga Cuba está condenada en ese sentido, por lo menos económicamente. Tal vez el régimen sobreviva, pero ¿a qué costo? Mientras que Vietnam tiene una situación contraria, pero que lo lleva a un lugar similar. Es decir, ¿cómo va a sobrevivir el Partido Comunista cuanto más relaciones tenga con el mundo y cuanto más rico sea? La gente, una vez que tenga un buen nivel de vida, ¿va a seguir apoyando la hegemonía política del Partido Comunista? ¿O va a querer ir hacia una sociedad más democrática donde ellos sean más respetados, su voz sea más respetada? Por ahora no está claro qué vaya a suceder. Está el presidente de la Unión Soviética, cómo colapsó luego de abrirse al mundo. Colapsó. China se abrió económicamente al mundo, todavía no colapsó, pero también está el peligro de que suceda. Más bien en China esta energía social se canalizó al descontento, a la apatía, no tanto a la rebelión. Así que está la posibilidad de que todas estas expectativas que está teniendo la clase media en los países comunistas termine llevando no a rebeliones abiertas ni a protestas, sino más bien a abandonar el sistema tal como está, no trabajar, intentar emigrar o cuestiones más pasivas, lo que también haría que estos países entren en crisis, pero de otra manera. Pero bueno, todo esto está por verse, espero que haya parecido interesante el video, pongamos si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, le dejo la pregunta. ¿Cuál régimen comunista creen que sobrevivirá más? ¿El de Cuba o el de Vietnam? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.